En esta jornada de votaciones de las indicaciones de la reforma tributaria la vamos a conversar con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien es miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, con proyecto, protocolo, indicaciones, 200, de hecho, ¿estamos hablando al final de un nuevo proyecto de reforma tributaria? Yo creo que un proyecto muy diferente del proyecto original. La reforma tributaria que ingresó el gobierno, objetivamente creo que era muy mala reforma, que no solamente subía violentamente los impuestos, un 35% en la práctica, sino que no generaba ningún incentivo a la inversión ni a las pymes y afectaba a muchos sectores productivos. Nosotros logramos un acuerdo con el gobierno que no es que sea un gran acuerdo en el sentido que pasa a ser una gran reforma, sino que es una reforma que yo tampoco habría aprobado buena primera, pero mucho mejor que la anterior, porque precisamente lo que hace es dar opciones, oportunidades a los emprendedores, cosas que estaban completamente desoídos en la reforma anterior, y el impuesto, si bien es muy alta la subida a 27%, es distinta al 35% que se planteaba originalmente. Por eso yo creo que es una reforma reformada, y espero yo que esta sea realmente capaz, no de mejorar el país, porque para mí no son cosas buenas noticias, pero lo menos no afectarlo de la forma que originalmente se había planteado. Senador, el sábado recién pudimos conocer estas más de 200 indicaciones, cerca de 235 páginas, de una complejidad además enorme. ¿Se puede en 72 horas analizar, estudiar de verdad, seriamente en detalle estas indicaciones para poder votar en conciencia? Porque parece, siendo sincero, bastante difícil, ¿no? Súper difícil. Yo creo que la pregunta es muy correcta. Yo estaba viendo otras similitudes, una reforma equivalente que se hizo en Inglaterra hace algunos años atrás, se demoró 2 años el estudio, fue dirigida por un premio Nobel, se demoró 6 meses la suscripción del acuerdo, cosa que me parecería yo una buena metodología de trabajo. Lo que pasa es que yo quiero ser muy franco, nosotros como oposición no tenemos los votos ni para votar en contra de la reforma o rechazarla, ni tampoco para imponer los plazos. Este gobierno se colocó la obligación de tener dictada esta reforma con motivo de la ley de presupuesto, que como sabemos bien se presenta en septiembre. Y yo reconozco, estamos a mata caballo, como decimos en el campo, cosa que no es el mejor consejo. Yo lo haría en forma mucho más reflexiva, pero bueno, de alguna manera una de las prerrogativas del Ejecutivo es ir incorporando la urgencia, y es una responsabilidad obviamente que ellos tienen. Senador, se puso en el cielo en su minuto por lo que se llamó la aprobación express en la Cámara de Diputados. Esta es como super hiper express al cubo, la que están haciendo en el Senado con 200 indicaciones. Uno se pregunta si no los va a llevar a cometer errores y que después escuchemos en un tiempo más que pucha son consecuencia de haberlo tramitado tan rápido, ¿no? Bueno, yo creo que es distinto la tramitación que se hizo, porque aquí tuvimos un periodo de más de un mes de incorporarnos al tema. Oímos más de 91 especialistas técnicos de primer nivel, transversal, respecto a las cosas que no había que hacer, muchas de las cuales se cogieron, y otras que eran caminos alternativos que se podían hacer. O sea, no partimos de cero, partimos de un esfuerzo común por hacer algo mejor. Tuvimos adicionalmente 2 semanas a los técnicos, aquí le digo como son los técnicos tributarios. Yo he visto técnicos, pero los tributarios es de otro nivel de complejidad, trabajando intensamente en la redacción. No es el procedimiento que a mí me hubiera gustado, que estoy súper franco, pero también quiero ser leal. Yo de alguna manera cuando hay que comparar esta reforma en virtud del protocolo, y si uno compromete un protocolo, tiene que cumplir con el contenido. Estamos haciendo un esfuerzo máximo, estamos trabajando full por tratar de despachar realmente la mejor disposición posible. Ahora, quiero ser claro también, si nosotros fuéramos gobierno, podemos hacerlo la próxima ocasión, lo esperamos, le aseguro que muchas de las normas que estaríamos aprobando, estaríamos derogándolas, porque yo creo mucho más en el crecimiento que los impuestos como motivo, como fuente de desarrollo, pero no tenemos la mayoría, así que estamos haciendo lealmente el máximo esfuerzo para terminar dentro del plazo. Senador, me llama mucho la atención porque en la oposición se dice nosotros no aprobaríamos esta reforma, nosotros podríamos derogar cosas si fuéramos gobierno. En el oficialismo se dice esta reforma tampoco no satisface plenamente, hay cosas que haríamos distintas o que hay que reestudiar. ¿Realmente estamos aprobando una reforma para los próximos 20 o 30 años o al cabo de un par de años vamos a estar reestudiando de nuevo todo lo que se aprueba ahora? Mira, difícil respuesta. Yo creo que hay algunas cosas que van a ser más duraderas en el tiempo, algunas modernizaciones,
tributarias, por ejemplo impuestos internos. Creo que ahí se modifican la institucionalidad en forma positiva. Obviamente se le establece exigencias importantes en materia de prueba de impuestos internos y se da mucho poder a los tribunales tributarios. Originalmente era un impuesto interno que miraba a todos los contribuyentes como sospechosos, cosa que era muy equivocado. Ahí, por ejemplo, se hizo un esfuerzo que yo creo que va a ser de largo plazo, algo equivalente estamos tratando de hacer en aduana. Hay cosas que van a quedar y que son fruto de una reflexión común, pero hay otras cosas como el nivel de impuestos o cómo se graban específicamente algunas actividades, cómo se terminan algunos beneficios que yo creo que van a ser objeto de una próxima discusión en la campaña presidencial que viene. Nos hubiera gustado haber sido distinto, pero obviamente el nivel de impuestos, cómo se graban, desde del timbre de estampilla a los alcoholes o a los diésel, son motivo de una discusión muy legítima. Ahora, no tenemos los votos para votar en contra, pero sí para hacer las cosas lo más razonablemente posible, lo que no obsta que uno quiera cambiarlo si es gobierno. Ahora, efectivamente, ustedes van a plantear derogar algunas cosas. Si llegaran al gobierno, ¿va a ser parte de su plataforma o usted lo propondría? ¿Qué ve usted ahora que usted, si llegara al gobierno, diría yo quiero derogar esto? ¿En concreto qué? Básicamente la tasa de impuestos, que es muy alta. Yo creo que los países... Mire, la pregunta de fondo es cómo yo puedo tener más inversión. Volvería, evidentemente, creo que la lógica del crecimiento. Si el país creciera 5 o 6 puntos, es mucho más, son 15.000 millones de dólares en 4 años que uno podría obtener. Obviamente este tipo de noticias no están ayudando al crecimiento. Estamos con un problema internacional, lo reconozco, pero también estamos con problemas de señales internas. Y estas no han contribuido a un buen resultado. Yo, por ejemplo, modificaría las tasas y creería mucho más en el fomento a la inversión, le daría mucho más herramientas a las pymes que lo que se están dando para que realmente sea el motor de desarrollo que el país necesita. Solo para entenderlo bien, si usted estuviera en el gobierno, pediría que se volviera el impuesto a las empresas al 20%. Yo creo mucho más eficiente un nivel de impuestos de esa naturaleza, y sí, como yo creo que eso generaría crecimiento, creo que los recursos adicionales hay que inyectárselo con mucha fuerza a la pequeña y mediana empresa, que es lo que realmente necesita para tirar el carro del desarrollo en Chile. Sí, categóricamente. Senador, hablemos de algunas de las indicaciones que fueron sorpresa el fin de semana porque no estaban ni en el proyecto original ni en el protocolo. Por ejemplo, esto de aplicar un impuesto a todos los vehículos nuevos, no solamente a los diésel, sino también a los vehículos a gasolina. ¿Ustedes están de acuerdo y concretamente usted va a votar a favor o en contra de ese punto específico? Es parte de la discusión del día de mañana. Nosotros en esa parte del protocolo no llegamos a un acuerdo. Efectivamente el gobierno originalmente había planteado un alza de impuestos a los autos diésel, aparentemente por incompatibilidades con la legislación internacional la quiere traspasar a todos los vehículos. Nosotros no nos parece que sea la lógica adecuada. Esto además hay que ver mucho si uno está grabando el vehículo o está grabando la contaminación, y si graba la contaminación, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Esto es un tema quizás el más peleagudo de todo. En este momento, tal como está la indicación, yo no la aprobaría. Perfecto. Y respecto de otra de las cosas que aparecieron, esta ventana para pagar por el food menos tributo, ¿por qué apareció y si usted está de acuerdo con aquello? Según el gobierno, fue una aprobación, una propuesta que hicieron parlamentarios de la Concertación en la Cámara de Diputados. Mire, es una cosa que es optativo, es voluntario. Si alguien quiere anticipar un pago, no lo encuentro mala señal. Ahora, la tasa que se cobra es tan alta y tan compleja de calcular que creo que por ahí no va a haber ningún tipo de solución, para ser franco, digamos. Ahora, otro de los temas complicados va a ser cómo realmente el conjunto de beneficios que ahora se le está entregando a las pymes funcione. Voy a explicarme. Hoy día muchos de los beneficios que hay respecto de la inversión, no pagar determinado impuesto para las primeras 4.000 UF de utilidades, se terminan si la pyme adquiere una filial, o sea, si crece, si en vez de tener una carnicería, voy a poner un ejemplo, tiene otra carnicería con un socio, entonces tener filiales le hace perder beneficio. O tener, si temporalmente alguno de estas empresas tiene una utilidad que la deposita más de un 10% en un fondo mutuo, por ejemplo, esperando otra oportunidad, también la pierden. O sea, hay una lógica de cómo mantener determinados beneficios, permitiendo que la pequeña y mediana empresa crezca y no se quede en lo que está, que tenemos que reflexionar muy profundamente y va a ser parte de la discusión que estamos en el día de hoy. Tema de los alcoholes, o sea, lo razonable, si se baja en un momento determinado estos impuestos que graban mucho las regiones, si se graba excepcionalmente o se baja el pisco, lo lógico también pasa lo mismo con los vinos y la cerveza. Nosotros tenemos que equiparar las cosas en términos que nadie aparezca teniendo
un perjuicio adicional respecto de lo que está. O sea, aquí estamos, mire, estamos noticias en desarrollo, estamos yo creo que en un buen espíritu porque es la forma de legislar, pero también con mucha convicción de que no por aprobar cualquier cosa el país va a mejorar. Tenemos que tratar de ser exigentes en esa materia. Y en esta noticia en desarrollo, ¿usted le cree al ministro de Hacienda cuando dice que la reforma no solo va a recaudar 8.200 millones, sino que es más, va a recaudar 8.300 millones de dólares? ¿Le cuadran esas cifras? Es harto, ¿eh? Bueno, pero en esa materia la doctrina siempre cree que los funcionarios que hacen los estudios tienen que apuntarle, porque si no será un problema que la verdad es que tendrá que enfrentar él a la comunidad. Ya, pero usted hace fe en las cifras que dice el gobierno. ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que si uno deja de creer en los informes financieros, esto no es cifra de gobierno, esto es una institución, aquí es impuesto interno como tal, el que dice este es o la acción de presupuesto, esto es lo que vamos a recaudar. Uno tiene que partir de la base, lo hicimos los gobiernos anteriores, de que estas cosas están planteadas seriamente. Lo que yo pongo en duda que puede poner es que efectivamente ellos calculan un crecimiento que yo siento que con las noticias que está pasando, esta suerte de pesimismo, esta puede ser de chantada de la inversión, puede el país, por las indicaciones que uno está viendo, no crecer a lo que se estaba calculando y eso puede generar indirectamente una baja recaudación. Ahora, mi preocupación es que si ocurre eso, no se le ocurra seguir subiendo impuestos, porque lo que va a pasar es que va a seguir bajando el crecimiento. Senador, usted mencionaba, para ir cerrando, que desde su perspectiva una de las cosas que han influido es el tema exterior, pero también esta reforma dentro del crecimiento, de la desaceleración. El senador Guido Girardi dice que aquí hay una especie de chantaje o de sabotaje de los empresarios de derecha que no invierten para perjudicar al gobierno. ¿Qué responde usted? Mira, hace mucho rato que al voleo la crítica dejó de ser seria. Yo le quiero decir un solo detalle. La presidenta Bachelet tuvo mucho más apoyo económico, pregunte usted en el CERVEL, de los empresarios que Evelyn Matei. Así que eso, tratar de decir que los empresarios son de un lado, hace mucho rato que ya dejó de ser realidad. Y segundo, yo creo que los empresarios además no tienen, o los emprendedores, puede ser una persona, un pequeño empresario, no funciona en esa lógica, funciona en la lógica si el país le da confianza, le da estabilidad, cree, prefiere esa inversión a otro tipo de cosas. Creo que el mundo moderno es mucho más complejo que la consigna. Yo lamento que el senador Girardi siga anclado en la política de hace 20 años atrás. Yo creo que uno tiene que entender mucho más modernamente que los incentivos generan reacciones, que los escenarios tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir con posterioridad, y eso es lo que tenemos que tratar de construir. Por eso nosotros, y aquí termino, por eso nosotros contribuimos al final a ser parte de esta reforma, porque estoy convencido que si no hubiéramos involucrado, si no hubiéramos tenido el protocolo, estaríamos con una reforma original que habría demolido las bases del crecimiento. No digo que esto sea tan maravilloso, no lo creo, pero mucho mejor de lo que había. Senador Coloma, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, saludos.